hoy día es acerca de financiamiento en salud. Lo hemos estado trabajando con Daniel. Voy a hacer primero una presentación del entorno macroeconómico y hacer una introducción general al financiamiento en salud específicamente, sobre todo a través de la fuente de las fuentes del Estado, a través del Tesoro Público, en el que tenemos lo que son los tributos, ¿no? Y los ingresos del gobierno central y del gobierno general. Empezamos, más bien, como saben ya la dinámica, esto es un tema que no hemos agotado, más bien igual te pasará, Daniel, que en la revisión que hemos hecho todavía hay temas que necesitamos profundizar. Ustedes siéntanse libres de comentar, preguntarnos entre nosotros, porque al final la idea no es tanto conocer el tema de financiamiento, sino tener una propuesta, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar el financiamiento en salud para nuestro país? ¿Al final son las intervenciones o en cualquier lámina? En cualquier momento. En cualquier lámina. En cualquiera. Entonces, era importante, vamos a entrar con algunos estudios que ustedes seguramente ya habrán tenido oportunidad de, por lo menos de conocerlos, de revisarlos, ¿no? Algunos de los contenidos vamos a utilizarlos mucho para analizar el tema de financiamiento en salud, porque ha sido nuestra entrada en el tema macroeconómico, ¿no? Ya la literatura sobre financiamiento en salud, ¿no? Por ejemplo, el informe mundial del año 2010 de la OMS habla acerca de financiamiento, y el financiamiento utiliza tres categorías. Una que es la captación, ¿no? La captación de recursos, de dinero. La otra es la mancomunación de ese dinero para gestionar riesgos, para cubrir daños. Y la tercera es la compra de servicios, factores de producción. Entonces, plantea tres categorías. Ahora, vamos más atrás, ¿no? Antes de la captación de recursos, tenemos que identificar para nuestro país cuáles son esas posibles fuentes. Una de las principales es a través de la asignación de partidas presupuestales que vienen del Tesoro Público. Y esas, a su vez, el Tesoro Público, ¿de dónde se alimenta? De los ingresos, ¿no? Y hay ingresos que son tributarios, ¿no? Y hay otros que son no tributarios. Los tributarios son los que tienen un mayor impacto en la captación de ingresos del gobierno general. Vamos a ver ahí unas precisiones sobre el tema de tributos. Después, la otra fuente muy importante es el tema de las contribuciones, que lo va a hablar Daniel con más detalle, ¿no? Tenemos las contribuciones relacionadas al empleo. Tenemos también los aportes del Estado. Los aportes del Estado, por ejemplo, en el caso de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y tenemos los aportes voluntarios, ¿no? En algunos de los regímenes de salud, Fuerzas Armadas y Policía, hay aportes voluntarios o para ampliar planes, ¿no? O para afiliar a derechohabientes de los titulares. Y además tenemos los aportes voluntarios para compra de seguros privados. Y además tenemos ya el pago directo, lo que llamamos el gasto de bolsillo, ¿no? Que es digamos, el consumo de servicios de salud que realizan las familias. No sé si me olvido de alguna fuente, pero más o menos están allá. La otra es, hay una que es importante, quizás que no tiene tanto impacto, pero es el tema de la rentabilidad, la gestión de los fondos, ¿no? Una aseguradora debería tener
o ejercer esta Te digo, función. al lado de También donde se es otra coloca la forma. ropa sucia, No sé si ustedes recuerdan otra forma, no pero sé si más o menos puedes creo que buscar por por las ahí cajas, hay estamos como un entrando banner. con cuáles son las fuentes de financiamiento para el caso Hay de salud. como una gigantografía En general creo que son todas. Vamos a ver un poco de este informe. donde No, hay este cajas es el informe macroeconómico al lado del escritorio. 2017-2019, Hay ¿no? Y acá gigantografías, puedes solamente ver. algunos aspectos muy importantes, ¿no? Nos dice la economía peruana en el 2016 entra en una fase de aceleración económica pero inestable, y la palabra inestable se va a repetir a lo largo del informe, ¿no? El impulso temporal de producción minera, pero con una inversión privada que se Sí, contrae, sí, al lado ¿no? de donde está la cesta. Por tercer año consecutivo y sin generación de empleo formal. Entonces ya nos está abriendo la cancha, ¿no? El tema de la inversión privada pasa por un tema de Ajá, confianza. al lado. Pasa también por acontecimientos en el entorno No, político. Mm, El tema de la producción minera por el alza de los minerales que de alguna forma ha favorecido. Puedes llamarle a mi papá y preguntarle dónde lo dejó, dónde dejó Y las tenemos cajas. este otro que es Y si no, a ver, encima la encima reducción del o hay desaceleración de la unas generación de gigantografías. empleo formal. Después nos dice, se estima un crecimiento potencial en torno al 3.5, ¿no? El crecimiento potencial está en relación a lo que la economía podría crecer si aprovecha en forma óptima sus recursos y sus tecnologías, ¿no? ¿Qué tanto podría crecer sin comprometer su Encima del ropero de sostenibilidad económica, ¿no? 3.7% con una contribución negativa de los factores de la productividad total de factores, ¿no? Aquí cuando hace mención a que al lado de la productividad total de factores impacta, lado del pero ropero. negativamente en ese 3.7%, quiere decir que tanto lo que es tecnologías como los Ajá, procedimientos sí. Son dos en total. para utilizar la tecnología y los recursos para producir bienes y servicios no están siendo bien empleados. Ahí hablamos de capital físico y capital humano. Por eso que después en el informe dice vamos a apostar por capital humano, ¿no? Que es realmente donde tenemos un déficit. Los factores que sí han contribuido a ese crecimiento potencial del 3.7% es la inversión, que es la acumulación de capital, ¿no? Y el trabajo más relacionado al tema de mercado, ¿no? Digamos, tenemos una población en su mayoría joven, ¿no? Con una posibilidad de trabajar o una pega en proporción mayor que en años anteriores, ¿no? Entonces, esos factores, esos dos principalmente, el tema de trabajo y el capital, son los que han contribuido a ese crecimiento potencial. Pero en el tema de tecnología, ¿no? Capital físico, capital humano, es donde nos ha restado. Después habla de reformas estructurales, ¿no? Esto es muy importante porque dice sin reformas estructurales vamos a quedar estancados, ¿no? En un escenario sin reformas se espera una nula contribución de la productividad total de factores. Y aquí es donde apunta, ¿no? Esta administración, ¿no? La de PPK, plantea un plan de reformas estructurales basados en mayor acumulación de capital, ¿no? Capital físico y humano, y ganancias en la productividad, ¿no? La productividad muy relacionada justamente al tema de recursos y personas. Y en el plano fiscal se inicia un proceso de consolidación fiscal gradual, ¿no? Es más o menos mantener la estabilidad macroeconómica, sin mucho endeudamiento, sin mucho déficit fiscal, ¿no? Justamente aquí apuntan a la recuperación aún débil de la demanda interna privada, las empresas, el mercado, y otorgar espacio fiscal para las reformas estructurales. Y esta palabra la vamos a utilizar cuando analicemos lo de salud. El gobierno en general busca tener espacio fiscal, ¿no? Y está apuntando a hacer estas reformas estructurales, capital físico y humano. Y además, bueno, mantener el tema de la estabilidad fiscal, endeudamiento y déficit. La siguiente, por favor.
Las perspectivas a nivel mundial también, otra vez se repite la palabra incertidumbre, ¿no? En la proyección a corto y mediano plazo, ¿no? Hay un crecimiento de 3% de la economía mundial, ¿no? Un mayor crecimiento de China, ¿no? Pero otras economías como Estados Unidos, la zona del euro, tienen un crecimiento bastante moderado. Y en América Latina continuará contrayéndose en el 2016, menos 0.8%. Eso es en relación al Producto Bruto Interno, aunque las expectativas de mediano plazo son relativamente mejores, debido a un contexto de mayor liquidez, justamente por, digamos, el crecimiento de China y el menor ruido político en Brasil, ¿no? Para implementar reformas necesarias para salir de la recesión, ¿no? Brasil como el mayor mercado de la región. La siguiente. Y en el Perú, ¿no? En la perspectiva local, para el 2016 el crecimiento está proyectado en 4%. ¿No? El tema de la producción minera por el alza de los precios, una política fiscal moderadamente expansiva, ¿no? Mayor inversión, la inversión generalmente en sectores económicos como transporte, comunicaciones. ¿Y en cuánto cerró en 2016? 3.7, si no me equivoco, 3.7, ha sido menor de lo proyectado, ¿no? Otra vez la palabra, la recuperación económica es muy inestable, ¿no? Inestable es una palabra que vamos a usar constantemente en el escenario económico mundial, regional, local. Además dice la inversión privada ha sido un factor clave para asegurar un alto y sostenido crecimiento, pero viene cayendo, lo habíamos mencionado, ¿no? Mientras que el empleo formal se mantiene prácticamente estancado. Entonces ahí vamos a encontrar varias relaciones, ¿no? Si no hay crecimiento, ¿no? Eso podría golpear los ingresos del gobierno general, y si no hay generación de empleo también podría afectar una fuente que se relaciona para el tema del financiamiento en salud. No, para el 2017 se espera una recuperación del 5% debido al rebote en la confianza empresarial. Le dan mucho, apuestan mucho el tema de la confianza empresarial para dinamizar el mercado interno. Los anuncios de medida de Strave, creo que varios, en su mayoría de los decretos legislativos han sido apuntados al tema de simplificación administrativa, reformar el sistema de inversión pública. Nos dicen que la economía crecerá a 4.8 en el 2017, ¿no? Eso, digamos, es bastante optimista, ¿no? Liderada por la inversión privada, 5% de crecimiento, en un contexto de mejor confianza empresarial, Strave proyectos de infraestructura, mayor liquidez mundial, bajo costos financieros y menores presiones depreciatorias. La siguiente. Esto es en cuanto a la política fiscal. Bueno, hay algunos datos, una política fiscal moderadamente expansiva, pero apuntando al tema de inversión, ¿no? Hay un déficit fiscal que se observa 3%, ¿no? Es lo que están cuidando bastante, el déficit fiscal, pero si hay déficit fiscal es debido a la política expansiva, pero en el tema de inversiones, porque inversiones es lo que te va a generar mayor demanda del mercado interno, crecimiento económico, pero también generación de empleo. Este déficit fiscal justamente lo explican algo muy importante, menciona el tema de devolución de impuestos a exportadores y grandes proyectos de inversión no programados por la SUNAT y una mayor ejecución de la inversión privada, ¿no? Configuran una política expansiva. Después, creo que eso ya lo hemos mencionado. Ya el tema del precio de materias primas, la mayor producción minera que se viene recuperando, ¿no? Apuntan a reducir gradualmente el déficit fiscal, ¿no? Por eso ahí hablan de consolidación fiscal, ¿no? No quieren sobrepasar el déficit sobre el 3%, ¿no? El porcentaje de deuda con respecto al PBI no debe ser más del 30%, ¿no? Están apuntando a manejar algunos indicadores macroeconómicos que generen a su vez confianza para la inversión privada. La siguiente. Y aquí ya está apuntando lo que apunta el gobierno, ¿no? Crecimiento potencial de 5% en el mediano plazo,
Simplificación tributaria, reforma previsional, tema de el tema de los aportes para jubilación, ¿no? Después mejora en la calidad y acceso a los servicios públicos, río salud, y una política regulatoria pro formalización, ¿no? Donde se generen incentivos a la formalización. Aquí recuerden que tenemos dos importantes comisiones, ¿no? Tenemos una comisión de formalización laboral, donde vamos a presentar un informe preliminar, y la otra es la Comisión de Protección Social, que recientemente lo han presentado. Y bueno, apuntan a que estas reformas estructurales, las que hemos mencionado, permitirán ampliar la base permanente de ingresos fiscales en aproximadamente el 2% del PBI, ¿no? Actualmente, todos los ingresos del gobierno nacional, regional, local, sea tributarios o no tributarios, es el 18.9% del PBI, ¿no? Con esas reformas que apuntan a ser reformas tributarias, de simplificación administrativa, de destrabe de proyecto de inversión, apuntan a tener un crecimiento del 2% con respecto a este resultado. La siguiente. Y aquí nos plantean escenarios sin reforma y escenarios con reforma, ¿no? ¿Cómo sería el crecimiento del ingreso del gobierno general, que son los tres niveles, con respecto al PBI, ¿no? De un 18.9% más o menos en el 2016 a tener un crecimiento hasta el 19% en el 2021. La siguiente. Los lineamientos dentro del marco macroeconómico, generar un proceso de formalización de la economía. La siguiente. Priorizar la reducción de la brecha de infraestructura social y productiva. Por eso en esos años una política fiscal expansiva, sobre todo en inversión en proyectos de inversión, con acompañamiento del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales, que manejan casi el 60% del presupuesto en inversión. La siguiente. La declaración de política fiscal, incrementar los ingresos fiscales, ¿no? Ellos queremos espacio fiscal para las políticas de gobierno, ¿no? Entonces, igual como nosotros buscamos espacios fiscales de salud, igual, aquí lo están haciendo. ¿Qué es lo que nos dice acá? La evidencia empírica demuestra que una mayor formalización de la economía está asociada a una base tributaria más amplia y a menores niveles de evasión y elusión tributaria. Hay algunos indicadores que lo vamos a ver más adelante, pero muy importante es el tema de incumplimiento del IGB, 31%, y del impuesto a la renta, 50%. Ellos en el año 2014. Entonces, si sabemos que, por ejemplo, las fuentes de financiamiento de salud, la mayor parte proviene del tesoro público, que se alimenta de ingresos tributarios, entonces aquí tenemos, o puede ser un obstáculo o una oportunidad, ¿no? Pero, digamos, estas son decisiones de gobierno. Después, los ingresos fiscales del gobierno general de 2015 son equivalentes al, habíamos hablado de un 19-20% del PBI, por debajo de los de países de la Alianza del Pacífico, por ejemplo Chile, por ingresos del gobierno general tiene 23%, Colombia 26%, México 23%. La consolidación fiscal en base a mayores ingresos fiscales permitirá que el gasto público se expanda hacia sectores prioritarios. Básicamente son salud, educación, seguridad. Y aquí, para ver el tema de los ingresos del gobierno regional, que son los tres niveles, vemos cómo hay, digamos, un estancamiento en el ingreso del gobierno general, ¿no? 128, 123, 125 miles de millones. Y con respecto al ingreso en relación al porcentaje de PBI también, ¿no? Vemos que en cuanto a ingresos del gobierno general tenemos un estancamiento en los últimos años y plantean que sin reformas se va a mantener así. La cosa es con las reformas poder
tener un mayor crecimiento económico, pero también mayor ingresos para el gobierno general. La siguiente. Y esto otro es interesante, ¿no? Hay unos gráficos sobre recaudación tributaria y informalidad, ¿no? En esta parte, informalidad laboral, ¿no? Porcentaje total de empleados informales, ¿no? Versus ingresos del gobierno general, ¿no? Por ejemplo, Perú, ¿no? Con una alta informalidad laboral, ¿no? Y con menores ingresos. El tema de evasión tributaria e informalidad también, a pesar que se ha mejorado el tema de disminuir el empleo informal, todavía nuestro empleo informal es alto, ¿no? Hablamos cerca de un 35%, y la evasión del IGB en los últimos años, ¿no? Se ha mantenido casi constante, casi en un 70%. La siguiente. Y esos son los lineamientos, nuevamente el tema de la base tributaria, ¿no? Simplificar la estructura tributaria. Hablaba del tema de que tenemos varios regímenes especiales en tema de tributos, ¿no? También evalúan una implementación de una nueva estrategia que permita racionalizar las exoneraciones tributarias, ¿no? Que era otro aspecto muy importante. Y los tratamientos preferenciales existentes. Recordemos que hay leyes, ¿no? Que otorgan, digamos, a algún tipo de industria o región exoneraciones tributarias, ¿no? Buscando no solamente la reducción de eso, sino evitar que proliferen o sean aprobados otros nuevos. La siguiente. Bueno, por el tema de ingreso tributario, el tema del impuesto a la renta, ¿no? Tenemos también el tema del impuesto general a las ventas, ¿no? Ahí se está planteando poder revisar el tema del ingreso del gobierno general a través de estas fuentes. El otro es el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Para el caso de nosotros reconocemos el tema de los impuestos que se graban al alcohol, al tabaco, también entran acá los impuestos a los combustibles, etc. Y el tema también de la normatividad de los tributos municipales, que si no es cierto, por ejemplo, nosotros no hemos entrado mucho a analizarlo. En otros países, las fuentes de financiamiento para salud dependen no solamente del gobierno nacional, sino también del regional y del local, ¿no? Sobre todo en países federados, con una estructura política donde tienen, aparte del gobierno federal, estados, ¿no? Y cada uno de ellos, con un porcentaje, contribuye para el financiamiento en salud. La siguiente. Y esto acá lo realizamos de la página del MEF. Ha publicado varios informes sobre rendimiento tributario en el año 2016. Lo vemos rápidamente. Bueno, la Constitución Política habla acerca de la creación de tributos, ¿no? Esto es potestad, digamos, del gobierno nacional. La siguiente, por favor. Y tenemos básicamente tres, ¿no? Los impuestos, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación en temas de servicios. Después tenemos la contribución. Recordemos la contribución que hacemos por tema de pensiones, de salud, donde sí recibimos una contraprestación, que son esos servicios. Y la tercera es las tasas, ¿no? Que son obligaciones que tienen como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público. En este caso, por ejemplo, aplica muy bien para gobiernos locales, ¿no? Los arbitrios, por ejemplo, las licencias, etc. La siguiente. Bueno, esto solamente para mostrarlo, los tributos del gobierno central, ¿no? El tema de impuesto a la renta, el IGB, selectivo al consumo. Tenemos contribuciones, ahí está la contribución a la seguridad social, ¿no? Y tenemos tasas por prestación de otros servicios públicos. La siguiente. Esto es del gobierno local, a nivel distrital, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, impuesto predial, que es el más común, ¿no? Y tenemos impuestos a los espectáculos,
e impuestos a los juegos. Solamente por mencionar, digamos, cómo es que se va alimentando el tema de ingresos. La siguiente. Y a las municipalidades provinciales, ¿no? El impuesto al patrimonio vehicular, impuesto a las apuestas y a los juegos. La siguiente. Y eso es importante, la presión tributaria, ¿no? Porque es cierto, el PBI puede ir creciendo, ¿no? Podemos ir creciendo a un ritmo de 6% como en la década anterior, o a un ritmo de 3 o 4%, ¿no? Un ritmo moderado para nuestro crecimiento potencial, pero la presión tributaria es baja, ¿no? Entonces, supuestamente, ¿no? Deberíamos ir a la par, pero en una economía en su mayoría informal, ¿no? Es lógico que nuestra presión tributaria sea baja, ¿no? Los ingresos provenientes de los recursos del sistema tributario para el 2016, 102.609 millones, que más o menos se correlaciona con el presupuesto general de la República, ¿no? Es algo de 138, pero tenemos aparte de ingresos tributarios otro tipo de ingresos, ¿no? Pero se correlaciona. Los impuestos y contribuciones del gobierno nacional son recaudados por la SUNAT, 89.375 millones, ¿no? Básicamente impuesto a la renta y IGB selectivo al consumo. Y aquí están, ¿no? Desagrega los tres niveles: gobierno general, ¿no? Tenemos ahí el nacional, regional y local, cada uno, digamos, ¿no? Un porcentaje de la contribución al ingreso del gobierno general, ¿no? Tenemos los tributarios, transferencias de impuestos nacionales, ¿no? El impuesto a la renta por canon, el común, las rentas de aduana. La siguiente. Y esto es el tema ya de la presión tributaria, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, la presión tributaria en este periodo 2005 al 2016, ¿no? 2015, por ejemplo, en los años anteriores hemos tenido en promedio 16% de presión tributaria, ¿no? Quiere decir que, digamos, del PBI, que más o menos es algo de 650.000 millones de soles, ese 16%, ¿no? Entraba como ingresos para el gobierno general, en su mayoría a través de impuestos, ¿no? Y hemos estado reduciendo, ¿no? Es preocupante que en el año 2015-2016 hemos tenido 14% de presión tributaria, ¿no? Eso significa una reducción en los ingresos para el tesoro público y eso se refleja también en su impacto en el presupuesto general de la República. La siguiente. Igual, ¿no? Y eso es ya vamos a empezar a comparar, ¿no? Ingresos tributarios, que es una fuente muy importante de todos los sistemas de salud en Latinoamérica. Ingresos tributarios del gobierno central, hablamos de gobierno nacional, ¿no? Por ejemplo, países como Brasil tienen un 20.6% de su PBI en ingresos tributarios del gobierno central. Ingresos del gobierno general, ¿no? Sumando ya gobierno nacional, regional y local, Perú se ubica casi en la cola, ¿no? 20%. Mire, por ejemplo, si vemos países que han tenido algunas modificaciones en su sistema de salud: Ecuador 33%, Uruguay 28%, Chile 23%. Ahí vamos a ir viendo cómo después lo jalamos para el tema del espacio fiscal en salud. Y aquí otra sobre presión tributaria y PBI por habitante, ¿no? Por ejemplo, el PBI por habitante en el Perú, ¿no? Digamos, el PBI per cápita es medio en comparación a otros países, pero sin embargo no se correlaciona con el tema de presión tributaria, ¿no? A pesar del crecimiento económico, ¿no? En las últimas 2 décadas casi ha triplicado el crecimiento del PBI, sin embargo nuestra presión tributaria ha ido disminuyendo, ¿no? Al contrario de otros países, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven Bolivia, el PBI per cápita es mucho menor que el de Perú, sin embargo su presión tributaria, ¿no? Es mayor, más del 19%.
y qué decir de otros países, ¿no? Brasil, Uruguay, por ejemplo, que son, hemos visto, ¿no? Que han reformado sus sistemas de salud hacia la universalización del derecho a la salud. Siguiente. Y esta otra estructura la presión tributaria con contribuciones sociales. Aquí, por ejemplo, para Perú, la presión tributaria es de lo que hablamos de ese casi 14%, ¿no? La mayor parte, ingresos tributarios directos, los indirectos, de los directos hablamos aquí básicamente por el tema de ingresos, impuesto a la renta, aquí los indirectos, el IGB, y este 11% por el tema de contribución social. Hablamos de la contribución, temas previsionales y temas de salud. ¿Y por qué lo comparamos? Porque en Latinoamérica generalmente el ingreso del gobierno general se alimenta bastante de el impuesto indirecto, el IGB, ¿no? Y lo que nos dicen la bibliografía es que este tipo de impuestos tiende a ser más inequitativo, ¿no? Que en comparación con el impuesto directo sobre los ingresos o la propiedad, por ejemplo el impuesto a la renta, ¿no? Sin embargo, en Latinoamérica se configura así, ¿no? Mayores ingresos por impuestos indirectos, y el tema de el ingreso por contribución social tampoco es despreciable, ¿no? Vamos a ver que más adelante lo que nos proponen en el tema de formalización laboral es reducir la carga no salarial del empleo, ¿no? Que se relaciona directamente con el tema de la contribución social. Sin embargo, otros países, por ejemplo, Argentina tiene 36% de sus ingresos por contribuciones sociales, Brasil 36%, Ecuador 25%, Uruguay 32%, ¿no? Es una fuente muy importante para estos países, la contribución social para financiar sectores, ¿no? Entre ellos reconocemos el de salud. La siguiente. Y acá es una comparación, ¿no? La estructura tributaria en América Latina y países de la OECD, ¿no? Lo que les mencionaba, por ejemplo, cómo es la estructura, renta y utilidades, ¿no? Los impuestos directos 26%, ¿no? Bienes y servicios, los impuestos indirectos, IGB 50%, y si comparamos, por ejemplo, con países de la OECD, los impuestos directos, renta y utilidades 33%, ¿no? Y bienes y servicios, los impuestos indirectos, IGB 32%. Entonces ya eso es digamos un componente muy importante si comparamos el tema de la estructura tributaria. Además tenemos lo que es contribuciones a la seguridad social en América Latina 17%, y en otros países de la OCDE 26% por contribución social. Y eso también va a impactar en cómo se financia, por ejemplo, sistemas de salud como Reino Unido, como Italia, como Francia. La siguiente. Ya, y esto es el costo fiscal, ya, un tema muy importante. El otro estudio, bastante corto, era el tema del costo fiscal asociado a gastos tributarios, ¿no? El gasto tributario es cuando hablamos de que el Estado genera algunas herramientas para incentivar la economía de determinados sectores, ¿no? O regiones, ¿no? Y les da beneficios tributarios, ¿no? Estos beneficios tributarios son lo que conocemos como exoneraciones, ¿no? Por ejemplo, o inafectaciones. Un caso muy conocido para nosotros es el tema de, digamos, las exoneraciones en el sector de educación, ¿no? Tenemos universidades, por ejemplo, institutos, o las exoneraciones que se dan para la selva, ¿no? Justas, injustas, es algo que siempre está en cuestionamiento, ¿no? Y aquí nos dicen, como resumen, el gasto tributario estimado el 2018 ascendería a 16.498 millones, que equivale al 2.19% del PBI, ¿no? Entonces,
eso es una cuestión de analizar, ¿no? Porque se supone que a través de estos beneficios tributarios, lo que se espera es que la economía se dinamice, ¿no? Para una región, para la selva o para el sector educación, ¿no? Que se creen universidades e institutos, ¿no? Que haya más inversión de los privados, pero también tenemos que ir analizando hasta qué punto esto va a ayudar al crecimiento económico, ¿no? Por el interés general y no al interés particular, ¿no? Porque el dejar de percibir ingresos porque tenemos un gasto tributario alto puede hacer que dejemos de tener ingresos para financiar sectores sensibles como educación, salud, seguridad. Así. Esta otra es estimación del incumplimiento de pago del IGB al 2016, ¿no? El incumplimiento del IGB se reduce de 49% a 35%, ¿no? Sin embargo, el monto de incumplimiento de pago al 2016 es de 22.527 millones o 3.5% del PBI nacional. Entonces, para nosotros como sistema de salud, esa es una fuente muy importante, ¿no? A través de ingresos tributarios, impuestos indirectos, ¿no? Tenemos una alta tasa de incumplimiento de pago